Muy buenas tardes. Estamos iniciando este nuevo grupo de psicoeducación en donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conversar, es decir, de aportar desde nuestro verso, desde nuestras posibilidades, desde nuestras reflexiones con respecto a un tema que tenemos propuesto, que no necesariamente tiene que ser el que sigamos, que es simplemente una disculpa para poder ahondar en esto de las relaciones interpersonales que tan necesarias se hacen en nuestros días y sobre todo para configurar nuestro sistema de apoyo. Entonces, quisiera saber si Juan Ramiro nos quiere saludar, hacernos una abrebocas, un recorderis de lo que estábamos viendo en la tarde de ayer. Sí, Claudia, traigo a modo de reflexión algo que leí hace poco acerca de la libertad, ¿cierto? Para los antiguos griegos, la libertad era el permiso de estar con las demás personas. O sea, si a ti te querían quitar la libertad, te excluían de la sociedad, te mandaban al exilio o te encerraban, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hablar de las relaciones interpersonales, nos damos cuenta también que nosotros, una de las máximas expresiones que podemos tener es relacionarnos con las otras personas. Entonces es algo que conlleva muchísima seriedad de parte de cada uno de nosotros cuando tenemos relación con otras personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros de esa manera expresamos que somos seres pensantes, somos seres libres, somos seres que tenemos la libertad de elegir con quién estar y con quién no estar. Y para eso entonces ayer ya habíamos dado algunas pautas que eran necesarias, que de pronto en el transcurso del GPS hoy las vamos a recordar, como por ejemplo el respeto, el reconocimiento de los demás, entre muchas otras que mencionamos ayer. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Entonces ahora escuchemos a Alexei, con que nos quiere saludar, qué nos tiene para contar hoy. No, pues básicamente vengo con la alegría, me escuchan, ¿cierto? Con la alegría de reencontrarme, de participar de este espacio de encuentro, de este momento de compartir desde el alma. Entonces, no, vengo con mucha alegría de estar otra vez compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Alexei. Qué bueno que estamos en la misma sintonía tuya, porque todos tenemos esa alegría, esa disposición, ese encuentro con las almas de las otras personas y hacernos una sola en el espacio de Asovim. Qué rico contar con la presencia de cada uno de ustedes. Si alguien más quiere saludar, contarnos qué han hecho, cómo han sido sus días por estos aguaceros, por este invierno que estamos sufriendo en la ciudad de Medellín, que quisiéramos escucharlos. Hola, Oscar, qué bueno saludarte. No, pues ayer estaba repartiendo tamales, me mojé como un pollito, pero bueno, los entregué, ya vine y me cambié y me fui para los lados del migadote, tenía que ir a entregar 6 y llegué aquí a la casa como a las 8, casi a las 8 de la noche. Creí que iba a amanecer mojado de ese aguacero de ayer, gracias a Dios no, pero me fue bien, gracias a Dios ayer. Y pensé mucho en ti, Claudia, también. Ah, qué bueno que las conversaciones de Asovime nos están sirviendo para pensar entre nosotros y para hacernos presentes, y de pronto vemos a alguien parecido o con la voz parecida o con las reflexiones, los aportes. Entonces
es muy, muy, muy rico para nosotros poder tener esa posibilidad. Entonces, a continuación, les quiero compartir las diapositivas que estábamos viendo en el día de ayer. Entonces, por favor, me dicen si tienen acceso a la pantalla. Voy a hacer algo y es volver a leerlas como para tener una idea de lo que habíamos conversado. Si alguien quiere interrumpir, por favor, abra el micrófono y nos hace el aporte, que sería muy, muy rico poder contar con alguna apreciación sobre lo que hemos visto. Entonces, nos dice que las relaciones personales se configuran en diferentes contextos. Cada organización, cada grupo de personas nos permite que entre nosotros tengamos vínculos, tengamos aproximaciones. La siguiente es que nada tiene que ver con la personalidad, por el contrario, desde nuestra personalidad, desde nuestra aptitud, podemos consolidar esas relaciones interpersonales y hacerlas muy factibles para todos. En el día de ayer, dentro de las relaciones que habíamos identificado, estaban la empatía, el altruismo, la responsabilidad. Primero, fortalecer unas relaciones con nosotros mismos sólidas para poder hacer otras con las otras personas en función del servicio y la amabilidad. Nos hablaba Luz Patricia que hay 4 aspectos entre las relaciones interpersonales. La primera y la más básica es entre nosotros mismos, luego con los cercanos, la familia, los amigos ya consolidados, luego con los no conocidos, pero con los que tenemos aproximación eventual en algún lugar, en algún medio de transporte. Luego con nuestra comunidad y luego con toda la humanidad. Sabemos o identificamos que las relaciones interpersonales no son 100% naturales, que hay que alimentarlas, que hay que acicalarlas, que hay que identificar las fortalezas y las debilidades para buscar siempre mejorarlas. Y identificamos que cuando hay unas buenas relaciones interpersonales, se generan unos resultados óptimos o esperados o que nos favorecen, como una mejor convivencia con las personas, como sentirnos más motivados, como saber que podemos contar con estas personas en alguna eventualidad, que nuestro desempeño personal, laboral, académico mejora, que podemos obtener mejores logros cuando nos proponemos hacer actividades personales o comunitarias y que las organizaciones a las que pertenecemos van mejorando progresivamente. Identificamos en eso todas las mejoras y todos los avances y todas las posibilidades que hemos tenido desde Asobime para hacer esta mejoría. Y nos habla Nayara Sousa, que es la que escribe el blog, que hay varias maneras de desarrollar esas actividades interpersonales. Una de ellas, la primera, es hacer una cultura del feedback. Entonces, cómo nosotros desde nuestras conversaciones, desde los aportes, desde las intervenciones que hacemos de manera permanente con las personas, les hacemos preguntas o identificamos las necesidades de la otra persona, reconocemos lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona requiere y de igual manera manifestamos nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Entonces ella dice que hacer un continuo feedback genera mayores vínculos, le decimos a la otra persona que necesitamos de ella y que por eso nuestra relación debe mejorar, pedimos la opinión de otros y damos la opinión de nosotros. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún aporte respecto a esta primera sugerencia del blog respecto a hacer feedback permanentes. Yo les comenté ayer que yo hacía feedback, por ejemplo, proponiendo una película
Entonces, una película donde hayan dificultades de comunicación, entonces yo propongo la película, la vemos juntos o cada uno por su lado y luego la comentamos, entonces digo, ay, sí, mira, que las dificultades que ellos tenían era que no se comunicaban, esperaban mucho tiempo para comunicarse, y a mí me parece que a nosotros nos está pasando lo mismo, ¿por qué no mejoramos eso? Otra manera también es dedicando canciones, que nos damos cuenta si la otra persona está celosa, o está triste, o está angustiada, o si todavía no le hemos dicho suficientemente que la queremos, que la extrañamos, que la necesitamos, entonces utilizar una película es una buena manera de hacer feedback. No sé de ustedes qué pensaron con respecto a este tema. Me gustaría mucho escuchar las maneras como ustedes hacen los feedback, qué espacios, de qué manera lo proponen. Entonces pueden abrir el micrófono. A ver, ¿cómo le decimos nosotros a los demás que los necesitamos, que los queremos, que nos hacen falta, que nos gusta cómo están actuando o que no nos gustan? Entonces podemos identificar, o si los invitamos a tomar un tinto fuera de la casa para que sea en un espacio más armónico. ¿De qué manera hacemos eso? Si por un WhatsApp, por medio de emoticones, o si por medio de un correo electrónico o de una carta escrita. A ver, coméntenos de qué manera hacemos esos feedback, esas entregas de información y esas recepciones de lo que la otra persona nos devuelve. Qué bueno poder escucharlos. ¿O de qué manera les gustaría empezar a hacerlos? ¿Cuál es su nueva propuesta para empezar a hacerlo? Cecilia, te escuchamos. Buenas tardes, me alegra volver a escucharlos y estar con ustedes en esta tarde de domingo que está un poquito más soleadita que los anteriores días. Bueno, pues yo les cuento que antes de la pandemia, pues realmente hacíamos muchos programas de encuentros, ir a una finca, ir a un parque, dijéramos, a compartir un almuerzo. Entonces teníamos mucha periodicidad para estos encuentros. Y yo soy una que digo que es importantísimo estar alimentando las relaciones interpersonales, porque si no se alimenta, van decayendo. Mire que esta situación, por ejemplo, de pandemia, ha hecho dos cosas. A unos los ha alejado y a otros los ha unido más. Entonces, en estos momentos, pues ya la manera es a través de WhatsApp o a través del teléfono, con cierto tiempo también estar preguntando por las personas cómo están, estar recordándoles que están siempre en nuestra mente, que están siempre en nuestro corazón, que las queremos. Y entonces yo por lo menos por ahí más o menos cada 20 días o cada mes, si las otras personas no me han llamado, yo siempre las llamo porque sé que es urgente o que las necesito tanto y que necesito conservar todas esas relaciones que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno escucharte, Cecilia, y saber las maneras que estás utilizando para mejorar esas relaciones interpersonales que ya tienes consolidadas y que es necesario que no decaigan nunca. Oscar, te escuchamos. Bueno, sí, lo que dice Cecilia es cierto. Nosotros también, digo, en respecto a la familia, nosotros también, antes de pasar esta pandemia, nos reuníamos mucho. A veces las dos tías venían y ya uno las está llamando a ver cómo están. Eso también me pasa en el comité, en los grupos donde estoy. Antes de esta pandemia también nos reuníamos presencial, nos invitaban a reuniones, los saludábamos. Ya toda esta pandemia ya tenemos que reunirnos virtualmente. Claro que hubo en la mesa en el comité de inclusión, hubo una compañera que dio una opinión, que si nos reuníamos
presencialmente, que ella tenía el permiso para hacer reuniones presencialmente. Entonces, el primero que brincó ahí fui yo. ¿Por qué? Porque yo me contagio y le pego el contagio a mi mamá. Mi mamá se lo pega a mi hermana. Entonces, el primero que yo dije, para esas reuniones presenciales, todavía no. Te lo siguiéramos reuniendo virtual, que esperáramos que pasara esta pandemia, como dice la compañera Cecilia. Y sí, no, hay que seguirnos cuidando y uno también está pendiente de los compañeros. Yo, por ejemplo, soy uno que escribo mucho en el WhatsApp del comité, cómo están, qué están haciendo, a dónde están, cómo está, cómo han estado, qué han hecho. O sea, uno está pendiente de los compañeros, sí, pero no estoy de acuerdo que lo reunamos presencialmente todavía. Porque, o sea, el ejemplo de Azorime, si usted dice, por ejemplo, Claudia, que lo reunamos presencialmente, yo diría que no. ¿Por qué? Porque está Blanca Cecilia, está Juan Ramiro, o sea, hay muchas personas mayores, sí, y después, o sea, de uno cuidarlos antes les pegamos el contagio a ellos, y lo que dicen, hay que cuidar a los adultos mayores. Entonces, esa es mi propuesta. Esa es mi opinión, Claudia. No sé otros compañeros qué pensarán, qué dirán. Bueno, muchas gracias, Oscar, por tu opinión. Y por eso nos tenemos que volver más creativos, buscar la manera cómo esas relaciones interpersonales se fortalezcan, cómo el diálogo, la conversación, el encuentro, sea de otras maneras, pero que las relaciones, los vínculos afectivos se sigan manteniendo. Te cuento, Oscar, que nosotros cuando hacíamos reuniones presenciales, al finalizar el GPS, nos íbamos a tomar un tintico, una aromática cerquita y nos conversábamos de cosas diferentes a la reunión, sabíamos cómo iban las cosas de los compañeros, sobre el estudio, sobre la familia, hablábamos de películas o de política, y sí manejábamos ese tipo de temas. Y ahorita con esta situación de cuidado en casa, entonces hemos ido haciendo adaptaciones como son las de estar de manera virtual en las reuniones. Oscar, ¿quisieras decir algo más? No, estoy de acuerdo contigo, Claudia. Estoy de acuerdo contigo, sí, así es. Bueno, hay que seguir buscando las estrategias, hay que buscar no solamente dentro de Azovime, sino dentro de nuestra familia. Y una cosa que quería que tuviésemos presente durante el GPS de hoy es seguir la indicación o la propuesta de Luz Patricia de que la primera relación es la intrapersonal con cada uno de nosotros, qué espacios que estamos buscando para nosotros, qué feedback estamos haciendo entre nosotros para que esas vínculos afectivos de respeto, de cuidado, se conserven, se preserven a nivel personal, qué espacios de meditación, de pensar en nosotros, de agradecer, estamos teniendo con nosotros mismos, que esa es una muy buena manera de hacer el feedback del que habla Nayara Sousa en su blog. Entonces vamos a continuar con la siguiente habilidad interpersonal que hay que fortalecer, que es aprender a manejar las diferencias. Entonces, así en las organizaciones nos esté uniendo un mismo propósito, un mismo fin, un mismo tema dentro de las organizaciones, todas las personas somos diferentes.
Todas las personas tenemos necesidades diferentes, características diferentes y tenemos que estar en una disposición de apertura, de entendimiento, de respeto para recibir tranquilamente cada una de esas diferencias. Que van a haber personas que piensen diferente a nosotros, que van a haber personas que opinen diferente a nosotros, que van a haber personas que tengan experiencias diferentes a nosotros y sin embargo cada una de esas diferencias también nos ayudan a reflexionar, a pensar, a replantear nuestras posturas y en ese respeto a la diferencia, en ese recibir cada una de estas diferentes propuestas, diferentes maneras de ver la vida, diferentes tonos para hablar, diferentes ejemplos que las personas damos, con eso vamos aprendiendo y vamos mejorando nuestras relaciones. Entendamos al otro como un complemento de nosotros mismos, como alguien que nos aporta, que nos entrega, que nos regala diferentes visiones del mundo que nos pueden ayudar a ser muchísimo más felices y a que nuestro bienestar se consolide mucho mejor. Si alguien nos quiere opinar, que cómo esas diferencias los han fortalecido, en qué momento con una pareja bien diferente a ustedes han aprendido cosas, qué diferencias radicales tienen con su mejor amigo, con su mejor amiga, o con un buen compañero de trabajo que respecto a la diferencia que existe en la manera de hablar, de actuar, de pensar, de creer en política o en religión, y eso los ha ido fortaleciendo. Eso les ayuda y eso mejora el bienestar de cada uno, el bienestar de la relación y el bienestar de la organización en la que se encuentren, familia, ASOBIME. Bueno, yo les cuento que yo con una de las personas de ASOBIME que más diferencias tengo en cuanto a una postura frente a mi condición es, por ejemplo, con Cecilia. Y ustedes no se imaginan todo lo que yo aprendo de ella. Y lo hablo así porque ya lo he dicho antes y ella me ha dado permiso de dar su nombre. Y es que cada vez que Cecilia opina, así sea muchas veces muy diferente a mí, yo digo, sí, tiene toda la razón. Y tiene toda la razón porque la respeto, porque la reconozco, porque me gusta cómo opina, porque me gusta la firmeza que tiene en sus aportes. Y eso a mí me da demasiados puntos de vista diferentes que corroboran los míos o incluso me han hecho modificar algunos. Entonces, si alguien quiere poner un ejemplo de sus relaciones, de la manera como las diferencias los ha favorecido, qué bueno que nos lo comente. Cuando han ido a pasear con alguien y tienen diferentes maneras de abordar el paseo, de gastar el dinero, de realizar las actividades, cómo esto ha beneficiado el paseo y cómo han aprendido más cosas y cómo han tomado aspectos de la otra persona que los ha favorecido en el trabajo o con algún profesor cuando han estudiado. Cuéntanos, Oscar, qué bueno escuchar. Bueno, yo antes de esta pandemia ya estaba en el INDER. En el INDER, aquí en la ladera de la Comuna 8. Entonces, cada que íbamos a salir para un evento, para el estadio, para otros lugares, la profesora del INDER me llamaba a mí y me decía, Oscar, dígale a la gente que mañana hay una actividad en el estadio. Un bus lo recogen a las 7 de la mañana, aquí a la ladera. Entonces a mí me tocaba llamar uno por uno, ¿verdad, muchachos? La profesora de nosotros me acaba de llamar. Hay una actividad en el estadio, lo recoge el bus aquí a las 7 de la mañana. Entonces habían compañeros que decían que sí, bueno, sí, nosotros vamos. Imagínense que pasaban 7, llegaban a las 7, eran las 7:30, 8 de la mañana y nada que llegaban. Entonces a mí me tocaba ya, la profesora me llamaba a mí.
Oscar, ¿qué pasa? ¿Por qué no han llegado? Y yo, profe, porque unos compañeros no han llegado todavía. Ah, entonces véngase con los que tenga. Listo, entonces a mí me tocaba subirme al bus, organizarlos y contar con cuántos iban. Ya un momentico me llamaban los otros compañeros. Oscar, ¿a dónde están? Vea que nosotros ya estamos aquí a la ladera. Y yo, hermano, yo les dije a ustedes que que salíamos de la ladera a las 7 de la mañana. No a las 8:30, no a las 9 de la mañana, porque a las 8:30 empezaba el evento del estadio. Entonces teníamos que salir de aquí de la ladera a las 7 de la mañana para estar en el estadio 7:30, 7:40 por tanda para registrarnos. Eso me ha pasado mucho. Ah, bueno, pero entonces mira cómo esas diferencias a veces sí entorpecen las relaciones interpersonales. Entonces es cuando, según las recomendaciones del blog, es muy importante hacer el feedback, comenzar, evaluar, mirar cómo se puede mejorar esto, qué propuestas tiene cada uno de las personas del grupo para mejorar este asunto, si se organizan entonces desde las 6 de la mañana para llamarse por teléfono para que no los coja el día. Bueno, eso hace parte entonces de la consolidación de las relaciones interpersonales. Cecilia, te escuchamos. Mira, Claudia, a mí, por ejemplo, la cuestión de las diferencias me encanta, porque precisamente ahí es donde yo me enriquezco. Qué pereza que todos fueran iguales a mí, que todos opinaran lo mismo. Y me encanta también que cada persona que tiene unos pensamientos, tiene como esa convicción de esos pensamientos o de esas cosas que ella hace y cómo sus razones son, pues son razones muy convincentes, igual que las razones mías. Entonces esas diferencias precisamente enriquecen todas las relaciones. Y a mí, por ejemplo, pues cuando yo trabajé pues como educadora de niños de primaria, a mí me encantaba la diferencia, porque eso era lo que hacía divertido las clases, eso era lo que hacía que unos estudiantes hicieran una cosa, otras cosas, y cuando me tocaban los actos cívicos, pues era maravilloso, porque yo me dedicaba mucho a conocer las habilidades y las dificultades de cada estudiante, y entonces con las habilidades pues aprovechaba para escoger, este tiene capacidad para este para otra cosa, este para esto, y entonces así lográbamos hacer unos programas muy chéveres. Y también en el sentido de cuando cuando iba a tratar los estudiantes como a castigarlos, o como, no digamos castigarlos, sino corregirlos mejor. Entonces, yo sabía a qué estudiante le podía hablar duro, a cuándo le podía hablar duro, porque sabía que unos eran más sensibles que otros. Entonces esas diferencias también nos sirven a nosotros para saber cómo tratar a cada uno, que no podemos tratar iguales a todos. Yo también pues con mis sobrinos veo cómo cada uno tiene su forma de ser y su diferencia, y sé cómo me debo dirigir a cada uno para no herirlo, sino antes para ayudarlo a cada día a salir adelante. Y eso pues me encanta. En los paseos, maravilloso encontrar gente que cuente chistes, encontrar gente que haga, por ejemplo, en un paseo que yo hice, había personas que contaban chistes, había otras personas que bailaban, entonces eso nos enriquecimos bastante. Y yo soy una que cuando salgo a pasear, me gusta mucho que los grupos sean diferentes, no siempre salir con las mismas personas. Entonces yo busco que una excursión donde haya variedad de personas, porque conozco gran cantidad y digo, no me estoy perdiendo de todas esas diferencias y todas esas emociones que los demás me producen con sus habilidades, y realmente pues sí me ha ido muy bien en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, porque ese aporte me hizo recordar las diferencias que existen entre las personas que pertenecemos a SOVIME. Tenemos diferencias en el diagnóstico, tenemos diferencias en los entornos amorosos, hay entornos amorosos que son hermanos o padres o hijos o compañeros de trabajo, y desde cada punto de vista diferente, miren la cantidad de cosas que aprendemos. Hay personas en ASOVIME que están de acuerdo con tomarse el medicamento puntual y a la hora que sea, y hay otros que no, y cada uno de ellos nos dicen el por qué sí, por qué no, y valoramos esa diferencia y aceptamos, y
sobre todo agradecemos que cada uno de nosotros pueda hablar en libertad de cada una de las estrategias que utiliza para su bienestar. Hay unos que utilizan la religión como sustento de su proceso de recuperación. Hay otros que utilizan el deporte, hay otros que utilizan las actividades sociales, diferentes grupos donde participan. Entonces, qué tan bonito que en Asovime, más que respeto a la diferencia, es ese reconocimiento y esas ventajas que tienen que en un grupo seamos diferentes. No sé si alguien más quiera comentar sobre este tema de la diferencia y las ventajas que tiene en un grupo tener diferencias. Entonces vamos a continuar con la siguiente recomendación, el siguiente tip para que nuestras relaciones interpersonales sean cada vez mejores. Este tema ya lo hemos abordado únicamente, pues este solito tema lo hemos abordado en GPS anteriores, y es la resiliencia, y es la posibilidad de adaptarnos a los cambios, a las adversidades de cada día, y que para tener mejores relaciones es primordial ser flexible, hacer adecuaciones, dar permisos, dar concesiones, tener la posibilidad de que si fracasamos podemos volver a recomenzar, y darle la oportunidad a las personas que si tuvieron un olvido, si tuvieron un descuido, tengan la posibilidad de poder seguir contando con nosotros, y que ellos sigan contando conmigo si la del descuido fui yo. Acá dice algo muy bonito, es un poco de paciencia mezclada con sabiduría, o sea, va más allá de lo cognitivo. Va más allá a mirar el alma de las personas, la intención de las personas, la esencia de la persona, que en algún momento tuvo una equivocación, pero que su esencia es bonita, es transparente, es suave, es bondadosa, es amorosa, y que no por eso yo debo dar por terminada una relación, sino que por el contrario, ese reconocimiento nos ayuda a fortalecer y a reconstruir y a consolidar mucho más la relación. Pero no hay que confundir ser resiliente con aceptar todo. Lo que decía Juan Ramiro, lo que él dice tan continuamente. La diferencia en la resiliencia y la tolerancia son diferentes. La resiliencia y el aguante son diferentes. No tenemos por qué estar aguantando, soportando y sobrellevando una y otra vez equivocaciones de las personas, sino que volviendo a hacer uso del feedback, informar, expresar, hablar, para que estas situaciones incómodas no se hagan permanentes. Entonces, la sabiduría es entender el por qué la adversidad es un punto clave para la resiliencia. Te escuchamos, Juan Ramiro. Claudia, quiero hacer como un énfasis en lo que es la inteligencia emocional, y sobre todo sobre los convencionalismos sociales con respecto a las buenas relaciones. A mí, pues yo toda la vida he sido una persona muy, digamos, pues nunca le he tenido como, yo respeto mucho la autoridad y a las personas, pues que digamos están en una jerarquía mayor y demás, pero yo no me someto como, digamos que soy muy irreverente. Listo. Y hay una cantidad de acciones y de hechos y de actividades que socialmente te colocan a ti de una manera, pues, que yo veo que es como, sinceramente, ridículo. Una de esas es como, el que llega es el que saluda. Entonces, como llegó, no me saludó, entonces no le vuelvo a hablar. Como una cantidad de bobadas y de cosas que no se ponen en el lugar de la otra persona, con unos protocolos arcaicos, pues, ni que fueran la reina de Inglaterra. Entonces, ¿cómo esos detalles tan pendejos, tan llevados de situaciones que no son del caso, se dañan, pues pueden dañar relaciones y las hacen demasiado, ¿cómo te digo? Como no permiten que fluyan las buenas relaciones entre las personas, ¿cierto?
como por ejemplo de que si usted, no sé, cosas de ese estilo, ¿cierto? Usted me tiene que hablar a mí primero para yo hablarle. Unos protocolos que para mí son difíciles de aceptar y que llega a que interfieran en una buena relación entre las personas. Era solamente de comentar. No, y la importancia, Juan Ramiro, de reconocer cuáles son mis prioridades, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero consolidar. Entonces, si yo quiero consolidar una relación interpersonal transparente, bondadosa, amorosa, enriquecedora, si la otra persona es demasiado rígida, entonces no se acomoda a lo que yo pretendo. Habrá que darle un tiempo, habrá que indicarle, o simplemente, como la principal relación interpersonal es conmigo misma, entonces buscar una zona de protección, alejarme y preferir construir ese tipo de relaciones fortalecidas con otra persona. También no tenemos que ser amigos de todas las 500 personas que pertenecemos a Sovime, no tenemos que llevar una relación consolidada y fortalecida con todos los primos, con todos los tíos, con todos mis hermanos, no, simplemente con algunos cuantos que me fortalezcan, que me ayuden, que me beneficien y que yo los beneficie a ellos, sin tener tener esa actitud de servilismo y de entrega y de ceder y ceder espacios hacia las otras personas. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. ¿Quién más quisiera hablar de la resiliencia? A ver, Cecilia, qué rico. Pues vea, yo pienso referente a lo que dice Ramiro, que esas cosas, pues que uno llama también que ser cositero, eso es algo que va madurando mucho con la edad. Nuestras relaciones interpersonales cuando estábamos más jóvenes eran muy diferentes a como son ahora. Pues yo personalmente considero que cuando yo estaba joven, pues era muy inmadura y cualquier cosita me hacía enojar, cualquier cosita me hacía alejar de la persona, pero con el tiempo y con la edad he ido madurando y en este momento pues yo digo que esa resiliencia para mí es súper importante porque en cada momento que tenga dificultades o cosas, las veo antes como una fortaleza y como una oportunidad más de madurar. Y hay que reconocer también que hay personas que jamás maduran en las relaciones interpersonales y como no maduran, pues se pierden de muchas amistades, de muchas relaciones afectivas, de buenas relaciones familiares. Pero si vamos madurando, pues sabe María, lo que logramos y lo que conseguimos con esas relaciones interpersonales, pues es tan valioso que, mejor dicho, tenemos que agradecer a esa madurez que vamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Fanny, te escuchamos. Hola, bueno, yo quería como hacer una mezcla de la pregunta anterior y de esta, porque las diferencias, me ponía yo a pensar que aceptar las diferencias de los demás es, lo hace crecer a uno mucho, como decía Blanca Cecilia. Pero más importante es entender que hasta uno mismo, pues yo me pongo a pensar, ¿cómo no voy a aceptar las diferencias de los demás si hasta yo misma soy diferente a como era, que también lo decía Cecilia, uno cambia? Entonces, si hasta yo misma no soy la misma de hace 5 o 10 años, uno mismo cambia, uno tiene la opción de cambiar y uno madura, crece, o a veces hasta no madura, sino que se vuelve peor, pero bueno, nosotros en realidad no somos los mismos. Entonces, ¿cómo no aceptar uno las diferencias en los otros? Entonces, como decía Cecilia, eso es parte como del crecimiento personal, aceptar las diferencias de los demás y, y, y ser resiliente, pues para unirlo como con este tema, ser resiliente a esas cosas que no van conmigo, que de pronto no están bajo mi control. Entonces, como no están bajo mi control, seguir con el flujo, seguir, o sea, simplemente dejar las cosas como son, dejar a la otra persona como es y sinceramente acomodarme a esa persona. Yo pienso que así uno hace la vida de uno más fácil. Es difícil, es un trabajo diario,
es un trabajo que tiene que ser un trabajo consciente, pues porque yo les digo esto porque yo lo trato de hacer. Y cuando soy inconsciente es cuando me enojo con las otras personas porque no hacen lo que yo quisiera. Pero cuando lo hago consciente, entonces digo conscientemente, no, yo tengo que aceptarlos tal como son, es decir, ser resiliente. Entonces es un trabajo, yo pienso que es un trabajo de conciencia, para que en un futuro se vuelva casi inconsciente. Es como mi aporte. Gracias, Fanny. Mira que en Asovime hemos ido construyendo esa resiliencia. Miren que en Asovime primero nos reuníamos, pues hubo un tiempo en que pensamos reunirnos separados, personas diagnosticadas y entorno amoroso en días diferentes o en lugares diferentes. Y ya hemos ido haciendo más la unión, la relación entre nosotros. Hay uno de los puntos del pacto de participación, son 14 puntos del pacto de participación, y en uno de ellos dice evitar temas que generen conflictos. Entonces, estos temas que nominamos fueron los medicamentos, porque hay posiciones a veces contrarias, o política, o religión, o deporte, o fútbol. Y que he ido percibiendo yo con el tiempo, que con el paso de que vamos avanzando y madurando como organización, temas como esos han sido más fáciles de manejar, más fáciles de conversar, de que tu verso, que es diferente al mío, se una con el mío y no haya ningún problema ni haya ninguna controversia. En algún momento o en algunas circunstancias, los encuentros entre entorno amoroso y persona diagnosticada se volvieron muy tirantes, y sin embargo hemos ido madurando tanto que podemos estar en un mismo encuentro presencial o virtual, personas diagnosticadas que aportan o que dicen o que se refieren al comportamiento de su entorno amoroso, y no hay controversia, ni hay discusión, ni hay encuentros desagradables. Simplemente con la fundamentación del respeto, que fue uno de los aportes de Cecilia ayer, con ese aporte, con ese reconocimiento de la diferencia del otro, nos hemos ido volviendo cada vez más resilientes, poniéndonos y empatizándonos con la otra persona, que la empatía fue otra de las características que mencionó Juan Ramiro ayer. Entonces, miren, cuando cada uno de esos valores se va consolidando, cuando vamos entendiendo, cuando vamos reconociendo en el otro sus diferencias, sus particularidades, sus formas de hablar, incluso a veces bruscas, pero que no reconocemos en eso un ataque, en Asovime hemos ido mejorando y avanzando mucho. Primero, cuando alguien decía, no, es que mi recuperación es 100% por mi parte religiosa, porque he profundizado más mi religiosidad, y hablan de sus rituales y eso. En algún tiempo hablar de eso era para decir, eso no es así, pero porque habla de eso, yo no soy de esa religión, eso es falso. Y sin embargo, ahorita escuchamos, aceptamos, valoramos detrás de ese ejemplo de su creencia religiosa, y la comparamos con la de nosotros sin generar controversias, ni agresiones, ni discusiones. Entonces, miren cómo en Asovime hemos ido ahondando y hemos ido madurando, que es a lo que se refieren Cecilia y Fanny en sus intervenciones. Si alguien más quiere participar, entonces vamos a continuar con el siguiente tip o la siguiente sugerencia para este tema tan interesante. Este tema me parece muy importante, sobre todo para las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental. Vamos a escuchar a Oscar primero. Bueno, sí, lo que dicen ustedes. Hay gente que no lo saluda a uno. Bueno, otra cosa, uno no es una perita. Como me han dicho varias gente, uno no es una perita dulce para saludar a toda la gente. Si, por ejemplo, uno llega a una reunión y se sienta y el de lado no lo saludó, listo, uno no lo saluda tampoco. ¿Por qué? Porque amaneció todo el genio, todo el apellido arriba y no quiere saludar y no quiere hablar con el otro. Uno tampoco va a llegar
a saludar a la persona que no quiere que lo salude. Ese es mi aporte. O un ejemplo, bueno, yo entro a la reunión y saludo y Juan Ramiro, Blanca Cecilia o Fanny no saludaron. Yo no los voy a obligar que me tienen que saludar. Si tienen saludar, que saluden. Si no, otro día me saludarán. Listo. Muy bien, y sobre todo, Oscar, que cuando hacemos las cosas desde el alma, cuando ponemos a a la disposición de los otros toda nuestra bondad, toda nuestra alegría, toda nuestra transparencia, no esperamos nada a cambio. Simplemente servimos, aportamos, hacemos algo armonioso por la otra persona sin esperar nada a cambio. Y respecto al apunte número 4 que nos hace el blog, dice: pide ayuda y sé servicial. Esto es muy importante para las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental. Yo creo que cada uno de nosotros ha reconocido que muchas de esas crisis han sido generadas por no pedir una ayuda a tiempo, una ayuda para que nos escuchen, una ayuda para que nos apoyen en alguna situación, una ayuda simplemente para que nos den un punto de vista y nos hagan un polo a tierra para no generar muchas de las crisis de nosotros. Entonces, también solicitamos o pedimos o proponemos que el entorno amoroso también pida ayuda, también indique cuando necesita alguna explicación, también indique cuando necesite ser escuchado, cuando está nervioso, cuando siente miedo, cuando siente temor por alguna situación que no está reconociendo. El pedir ayuda hace que la otra persona se sienta importante, y esa importancia y ese reconocimiento de su importancia fortalece la relación interpersonal, porque hace evidenciar lo importante que es su presencia, sus palabras, sus aportes, sus consejos, su cantaleta en ocasiones. Si sabes que alguien es experto en algo, pues no te quepa ninguna duda en pedirle alguna ayuda. Si si yo quiero comprar un carro y un amigo o un familiar ya tiene carro, qué bueno pedirle ese consejo, esa ayuda, sin que eso sea pues para tenerlo que hacer como la otra persona dice, sino para reconocerle esa sabiduría, esa experiencia que tiene. Esta actitud acerca a las personas, pedir ayuda puede ser una excelente manera de acercarse a alguien. A veces pedir favores bobos, a veces simplemente hacerle sentir importante, que es importante para mi vida, que quiero saber su opinión, su pensamiento. Y al ser servicial, tiene que ver más o menos con lo mismo. Cuando pongo a la disposición de las personas que quiero, mi tiempo, o un favor, o un momento de escucha, o una disposición. Cuando me acuerdo que la otra persona tiene el martes una cita médica o odontológica y yo lo llamo por la nochecita: ¿cómo te fue en la cita? La próxima vez te puedo acompañar, ya conseguiste los medicamentos, ¿en qué más te puedo servir? Entonces esto consolida mucho y fortalece mucho las relaciones interpersonales, en pedir ayuda y también ayudar en los momentos en que la otra persona lo solicita. Fanny, te escucho. Para mí, como entorno amoroso, esto de pedir ayuda marcó un hito, porque en cierto momento, pues les digo que yo sentía, cuando digo al principio, estoy diciendo hasta hace muy poquito tiempo, yo sentía que mi hermana no me iba a pedir ayuda a mí si se sentía en crisis. Y me di cuenta, lastimosamente me di cuenta después, que ella sí me pidió ayuda. Yo no la escuché en ese momento, pero ella sí me pidió ayuda. Y bueno, esto abrió mi mente porque yo pensaba que ella no iba a acudir a mí. Y ella sí acudió a mí
lo que pasa es que yo tenía que tener más mi corazón abierto. Cuando hablo de mi corazón es mis oídos. Yo de pronto la escuché porque recuerdo que la escuché. Bueno, de pronto la oí, pero no la escuché, es decir, no tenía mi corazón abierto. Y después entendí, Dios mío, ella en ese momento me estaba pidiendo ayuda y yo no escuché. Yo fui la que no escuché. Entonces, esto que dicen de pedir ayuda, esto a mí me dio una tranquilidad, aunque fue después, fue un aprendizaje para mí, porque yo dije, Dios mío, si esto vuelve a pasar, tengo que tener mis oídos abiertos, mi corazón abierto para poderla escuchar y saber que ella sí me va a pedir ayuda. Solamente falta es que yo la escuche y esté ahí, para estar, para llegar de una mejor forma a solucionar un problema que de pronto en ese momento no se solucionó de la mejor forma. No se solucionó de la mejor forma porque yo no escuché su pedido de ayuda. Pero entonces yo creo que las cosas que han pasado han hecho que yo ya esté más atenta a las solicitudes de ayuda. Entonces, esto para nosotros que somos el entorno amoroso, esto es bien importante, uno saber que la otra persona va a contar conmigo. O sea, la otra persona me tiene la confianza para decirme algo en un momento que esté, porque yo pensaba que ella nunca, no iba a contar conmigo, porque siempre pensaba que yo no, pues, o sea, aunque yo no sea su principal, ¿qué importa si no sea su principal? Pero yo quiero que ella cuente conmigo. Entonces, darme cuenta que ella sí contó conmigo, que a mí me faltó fue escuchar, pero bueno, ya es un trabajo que yo tengo que hacer de escuchar. Para mí fue muy importante, no sé si aquí hay más personas de entorno amoroso, pero uno saber que la otra persona recurre a uno y le pide ayuda es muy importante porque uno está pendiente, pero uno quiere también saber que si de pronto vos no estás pendiente, la otra persona te va a pedir ayuda. Entonces eso es muy importante. Entonces este pedir ayuda es, ustedes no se imaginan para el entorno amoroso cómo es de importante. Yo darme cuenta que mi hermana sí iba a contar conmigo, es decir, me iba a pedir ayuda, es muy lindo. Ella sabe que yo a ella le pido ayuda muchas veces, inclusive hace poquito pasé yo por una crisis y fue la única persona a quien yo le pedí ayuda. Ella lo sabe, que ella es mi principal, pero yo darme cuenta que yo era, que ella iba a contar conmigo también, cuando ella me necesite, para mí eso fue muy importante. Solamente quería pues referirme a eso. Eso es pues a la importancia que este pedir ayuda tiene para mí. Y gracias, Fanny, y tu aporte para nada es insignificante, sino que es muy valioso. Y hay muchas formas de pedir ayuda. A veces las personas nos alejamos y es una forma de pedir ayuda. A veces echamos cantaleta o nos da rabia por una bobada y es otra forma de pedir ayuda. Escuchemos a Blanca Cecilia sobre eso. Bueno, yo les quiero contar que este problema de depresión y todo en mí empezó desde muy niña. Entonces, yo era una persona que no pedía ayuda absolutamente y yo sola me las tragaba y yo sola vivía en mi mundo de angustia, de desesperación, de insomnio y yo no sé pues cómo aguanté tanto tiempo así. Hasta que en un momento me di cuenta y yo dije, si yo no pido ayuda, si yo sigo así, pues yo me voy a morir. Entonces me arriesgué a pedir ayuda y en ese momento pues yo vi que esa actitud mía fue mi salvación, porque vi cómo la gente a la que le pedí ayuda estaba dispuesta a ayudarme y también me expresaron que ellos se habían dado cuenta pues que yo tenía alguna dificultad, pero que como yo no pedía ayuda pues que se hacían también como los bobos, que entonces decían no, de pronto nos metemos en algo que no es como pensamos. Y yo soy una que ahorita pues también cuando tengo crisis de salud mental, lo primero que hago es directamente pedir ayuda, decir estoy enferma, estoy muy enferma, necesito ayuda, inclusive cuando pido la cita pues con el especialista o con cualquier médico, yo directamente le digo, o sea, voy al grano sin necesidad de nada, sino que yo reconozco que necesito ayuda, yo digo necesito ayuda, por favor ayúdenme, porque si no me ayudan pues no sé qué va a ser de mí. Y realmente me di cuenta que pedir ayuda es demasiado importante
porque la mayoría de las personas la necesitamos y eso nos lo demuestra pues que nosotros realmente solos no podemos vivir y que con las habilidades que cada uno de nosotros tenemos también podemos ayudar a los demás. Yo soy una persona que también considero que para ayudar, pues yo sí a veces ayudo y no me doy cuenta que ayudo, porque no ayudo de la forma como yo quisiera, porque a veces realmente mis capacidades me impiden ayudar de la forma como yo quisiera, pero sí soy consciente que como yo puedo ayudar, ayudo, y también en el momento que tengo que decir no, pues por mis capacidades de pronto un poquito limitadas, que las siento así, digo no puedo o no soy capaz o no estoy en condiciones. Por decir algo, si a mí me piden ayuda para ir a cuidar a alguien en la clínica, yo lo primero que digo es no, yo no estoy en esas condiciones. Puedo colaborar de otra mano, pero de otra manera, pero para ir a acompañar a alguien a la clínica, puede ser mi hermano, puede ser mi mamá, y no estoy en condiciones, porque entonces yo me voy a enfermar y yo me tengo que cuidar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y vamos a escuchar a Oscar. Bueno, sí, lo que dice Blanca Cecilia es verdad. Uno tiene que pedir ayuda, así sea de un psicólogo o de alguien, para que, o sea, uno no quede callado ni tragarse tampoco las cosas. Eso me pasaba a mí. Yo me tragaba mucho las cosas mías. Nadie le contaba si yo estaba enfermo, si yo estaba aburrido. O sea, yo a nadie le contaba. Hasta que llegó una tía mía que es psicóloga, me dijo, mijo, venga, yo le hago un examen a usted, que usted tiene un nudo de la garganta. Y sí, tuve un nudo de la garganta, me desahogué con ella, le conté todo y me dijo, vea, estas fueron las primeras palabras que me dijo. Oscar, usted no se puede quedar callado. Usted sabe que cuenta con su mamá, con su hermana, con su papá y con la familia. Si usted quiere, venga, yo le doy una citica y hablamos. Y sí, en una actividad familiar ella me hizo todo. Me desahogué un poquito con ella. Lo que hice Blanca Cecilia me pasaba a mí también. Me guardaba todo me lo guardaba. Nadie le contaba si estaba enfermo, si estaba aburrido, si estaba triste. A nadie le contaba. Y ya desde hace mucho tiempo para acá, ya me desahogué todo. Le cuento todo a mi mamá, que si estoy enfermo, le cuento a mi mamá, que si estoy aburrido también. O sea, ya le cuento a mi mamá todo. Ya no me quedo con nada callado. ¿Por qué? Si uno se queda con algo callado, la garganta, usted va sintiendo como un nudo de la garganta y un peso en el corazón. Uno tiene que contarle toda la familia. No que hacer nada callado. Muchas gracias, Oscar. Y vamos a ahondar un poquitico en esto. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo y el tema de hoy no fue todavía agotado, pero me parece muy importante detenernos acá un momentico para reflexionar sobre el primer punto del feedback y esto de pedir ayuda. Cuando hay crisis, cuando estamos en crisis, pues yo como persona diagnosticada lo puedo decir, cuando estamos en crisis, generar estas conversaciones o estos feedback o estas manifestaciones de necesidades es muy difícil. Pero cuando estamos en crisis, ambas partes necesitan ayuda. ¿A qué me refiero? La persona que está pasando por la crisis necesita, obvio, una atención especializada
para sobrellevar la crisis, para superarla, para asumir pues como las estrategias para recuperación. Pero la familia también necesita ayuda. Entonces es muy importante que dentro del entorno amoroso, dentro de las diferentes personas que forman la red del entorno amoroso, se generen vínculos de ayuda. Venga, reléveme, venga, acompáñeme, cuídele usted en este momento, llévele usted esto, cómprele esto, yo lo hago más tarde, o deme un respirito, yo me voy a ir a caminar para relajarme y que otra persona a, comparta este tiempo. Y que las personas del entorno amoroso también le cuenten a la persona diagnosticada qué les molesta, qué dudas tienen, si tienen rabia, si tienen miedo, si tienen temor, si se sienten impotentes, o sea, que faciliten esos encuentros, esas conversaciones donde cada uno de los participantes en ese vínculo amoroso, cada uno de los participantes exponga, cuente y determine. Respecto a lo que estaba diciendo mi hermana ahorita de la situación de crisis conmigo, una de las cosas más difíciles para mí fue decirle a ella la manera como ella me estaba ayudando. Fanny, la manera como tú lo estás diciendo es la que no me gusta. Entonces, yo no, por mencionar el tono de voz o la cantaleta, el tono de cantaleta, la repetición de las cosas, el enjuiciarme, a mí no me gusta que hagas ese tipo de cosas. Si tú me dices lo mismo de otra manera, yo me voy a entender mejor. Si tú buscas que yo esté relajada, yo me voy a sentir mejor. Si tú en lugar de decirme vaya, haga ejercicio, me dices venga, haga ejercicio conmigo, vamos a caminar junticas, vamos a hacer esa receta de cocina junticas, yo me voy a sentir mejor. Pero esos son espacios de mucha honestidad, o sea, hay que ser muy honestos y que cuando el entorno amoroso tenga miedo, sienta dolor, sienta angustia, también lo manifieste, también lo indique y también pida ayuda. También pida tiempo, también pida comprensión. Te escuchamos, Fanny. Sí, muy de acuerdo con lo que mi hermana dice y por eso lo recalqué, porque inclusive dije, esto fue hace unos meses, esto fue no hace mucho, y yo reconozco, lo primero que reconocí es que yo no escuchaba. Entonces, después, o sea, me quedó de lección que debo escuchar. Yo creo que yo tuve muchísimo aprendizaje a escuchar, porque lo que dice mi hermana es totalmente cierto, totalmente cierto. Entonces, pero yo después como que analicé paso por paso, palabras dichas, acciones, todo eso, y me di cuenta de todos mis errores. Y entonces sí, aprendí a escuchar. Pero lo bonito es que también eso, me di cuenta que ella sí me estaba pidiendo ayuda. Yo no se la di como era, pero ella sí lo hacía y eso fue muy lindo para mí porque yo pensé, o sea, yo fui con un prejuicio, eso es lo que les quiero decir. Yo fui con un prejuicio pensando que ella nunca me iba a pedir ayuda a mí y mentiras, ella sí lo hacía. Yo era la que no escuchaba bien y la que no la daba como era. Entonces, pedir ayuda es muy lindo. Para el entorno amoroso es muy importante. Saber que la otra persona va a pedir ayuda es muy lindo. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte y darla como se debe dar. Pero sí, eso era lo que quería decir, que muchas gracias y sí, fue un aprendizaje para mí muy grande. Gracias. Entonces, aquí Fanny está dando testimonio de que el entorno amoroso también debe manifestar sus angustias, sus dudas, pedir recomendaciones, a usted cómo le gustaría, a usted qué le gustaría, qué no debo hacer, qué debo seguir haciendo. Y inclusive entre las personas del entorno amoroso, entre los amigos y la familia de la persona que está atravesando por la crisis, generar esos espacios de conversación. ¿Cómo ¿Tú qué crees que yo estoy haciendo mal? ¿Tú cómo crees que yo lo puedo hacer mejor? Y ponerse en la posición de la persona que está pasando por la crisis. ¿Cómo me gustaría que me hablaran? ¿Cómo me gustaría que me dijeran? ¿Cómo me gustaría que me acompañaran? Listo. Entonces, no sé si alguien más quisiera decir algo más sobre este tema. Ya estamos sobre el tiempo. Alex, te escuchamos. Qué rico escucharte. Muchas gracias a ustedes. He estado muy atento al relato que les vienen compartiendo todas. Y me llama mucho la atención algo que mencionaba Oscar Javier, agradecerle
pues aportes y también y me llama la atención porque es algo que he vivido y es bueno empezar como este comentario diciendo de que en Asovime una de las causas que yo creo que tienen mucha vigencia es también como reflexionar, terminar de comprender, también terminar de validar los espacios públicos para aquello que se nombra como discapacidad psicosocial. Y es que yo precisamente, pues yo en el grupo lo que veo es una cantidad de proceso personal y grupal impresionante. Una de las cosas que nos traía esta reflexión a partir del blog Claudia, creo que también, creo que era algo que ha traído Patricia, estoy seguro, pues veo cómo se vive. Alexei, se te cortó el sonido, te dejamos de escuchar. Alexei, te dejamos de escuchar. Tienes el micrófono abierto, pero no te estamos escuchando. Yo no sé si ustedes escuchan a Alexei, pero yo no lo estoy escuchando. No, no lo estamos escuchando. Ay, Alexei, tienes el micrófono abierto, pero no No, se te yo está no lo escuchando. escucho. Se salió. Ah, bueno, se salió. Bueno, entonces, si alguien más quisiera hacer una conclusión sobre lo que estamos conversando en esta tarde, Alexei hacía referencia a los avances del grupo y a los avances personales. Me parece muy importante que si tenemos alguna duda, alguna inquietud, algo para recomendar, algo que nos haya quedado muy claro, tienen dispuestos el micrófono para hacer la pregunta. Si como persona diagnosticada le quisieran preguntar a alguien del entorno amoroso alguna cuestión, o si como persona diagnosticada le quisiéramos preguntar a alguien del entorno amoroso alguna duda, ponernos en el lugar de la otra persona, alguna inquietud que tenemos, bien puedan hacerla. Oscar, te escuchamos. No, pues Claudia, yo sé que este no es un tema, pero lo que usted decía hace poquito, que usted era muy rencorosa, que usted no le guardaba rencor a nadie. Bueno, no toquemos ese tema. Yo ya se lo he dicho varias veces a varios compañeros, no toquemos ese tema. No, Bueno, pues si alguien más quiere. sobre este tema no. Estoy escuchando, hágale, digan. Bueno, ¿quién más quisiera dar algún aporte ya como conclusión del GPS, o sea, el grupo de psicoeducación del día de hoy? Recuerden que todo lo que nosotros decimos es en primera persona, que las otras personas no tenemos por qué juzgar, ni calificar, ni enjuiciar lo que desde el alma estamos diciendo, porque estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras dudas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, bien pueda la hace, que aquí no hay juicios, aquí no es para poner a nadie en el paredón, ni para decir si está bien o mal hecho, sino que como hablamos en primera persona, también escuchamos en primera persona las inquietudes que los otros puedan tener. No sé si Juan Ramiro quiere decir alguna conclusión de la actividad del día de hoy. Juan Pues, Ramiro. lo que estamos viendo en cuestión de lo que son las relaciones interpersonales y que se pueda mejorar
Aquí hay un compendio de una cantidad de cosas que hemos hablado en los GPS, que son imprescindibles tomar en cuenta para tener buenas relaciones, como son la buena comunicación, considerando que que la comunicación es un mensaje que se transmite de doble vía, o sea, yo expreso, tú escuchas, tú expresas, yo te escucho. Es la inteligencia para saber cuándo, en qué momento expresar lo que se quiere expresar, cómo se quiere expresar, cómo es debido expresarlo. Entonces yo pienso que en esto de las cuestiones de la relación interpersonal, la inteligencia emocional es vital para tener en cuenta eh, esa parte, ¿cierto? Entonces quería hacer como esa conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Entonces, vamos a intentar escuchar a Alexei lo que nos quiere decir, que estaba refiriéndose al proceso, al avance personal y grupal que él está observando dentro del GPS del día de hoy. Alexei, vamos a intentar escucharte otra vez. No sé hasta dónde se me escuchó, eché tanta carreta y cuando de repente me di cuenta que estaba hablando solo. Pero agradecía los aportes de todos, agradecía los aportes de todos, de Juan Ramiro, de Claudia, de Oscar Javier, de la casa Cecilia, de Juan, porque por un lado pues veía como mucho lo andado, lo caminado a nivel personal y grupal, porque no eran conceptos como alejados de la realidad del proceso de cada uno en cada uno. Y me llamaba mucho la atención en el relato de Oscar Javier, de Blanca Cecilia, y lo constataba en mi proceso personal, de que si hay una antes y un después, a abrirse, como a confiar, como a atreverse a ir más allá como de ese, no sé, llamarlo quizás como ese hechizo de aislamiento, esa estructura a veces del ego que tiende como a aislarnos mucho, pero que sin embargo me cuestiona mucho también ese asunto de cómo, bueno, es uno de los temas de reflexión importantes en Asobim, y profundizar y darle más cuerpo a este concepto de discapacidad psicosocial en el asunto y en el particular de cuando esos puentes hacia la transpersonalidad parecen rotos o no parecen muy efectivos. Se volvió a salir Alexei, qué lástima. Bueno, entonces, miren cómo en las palabras de Alexei se hace imprescindible hacer un proceso personal, hacer una búsqueda individual, pero si lo hacemos, luego esas reflexiones las confrontamos, las aportamos, las ponemos en consideración en un espacio como estos, vamos a ir consolidando cada vez más nuestro bienestar personal y el bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad. Qué bueno haber contado con ustedes. Si alguien más quiere hacer algún aporte, alguna conclusión, entonces los esperamos el próximo viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde en este espacio que es para identificar todos los aspectos que nos van a fortalecer a nuestro bienestar. Qué bueno haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Ay, venga Alexei, antes ya me estaba despidiendo, pero quisiéramos acabarte de escuchar. Qué bueno. No, ya tenemos tengo el internet como muy inestable. Bueno, Alexei, estábamos diciendo que tú nos haces un reconocimiento personal y grupal de los avances que estamos haciendo. Y sí es un esfuerzo personal muy grande, pero si no tuviésemos este espacio en Asobime, donde cada uno de nosotros aportamos y reflexionamos y escuchamos a los demás, no sería
no sería posible. Esa es la razón por la que en lo personal sigo estando en este espacio, sigo escuchándolos a ustedes, aprendiendo de ustedes, y cada uno de sus aportes de verdad que son muy valiosos y en mi recuperación han sido muy, muy importantes y espero que lo sigan siendo. Entonces nos encontramos acá el próximo viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde. Una feliz tarde, una feliz y lluviosa tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.